nos acompañan el día de hoy en el auditorio Héctor Frixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. En primer término, quiero darles la bienvenida a esta conferencia titulada La evolución de la regulación de los residuos sólidos urbanos en Estados Unidos y México, replicando problemas de la basura, la cual va a ser impartida por el doctor Juan Carlos Olivo Escudero, del CIESAS Golfo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un aplauso, por favor. De igual manera, pues quiero destacar, por supuesto, la presencia y la moderación de la doctora Ana Brisa Oropesa, quien, por supuesto, también es organizadora de esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Bien, pues el tema que nos reúne en esta tarde, el día de hoy, es muy importante. Por supuesto, la cuestión de los residuos sólidos urbanos y la problemática que tiene que ver con la basura. Una cuestión que, aunque parece pues, común en la mayoría de los centros urbanos, pues requiere de un análisis muy especializado. Hace unos momentos, platicando con nuestro conferencista del día de hoy, él nos hablaba un poco de lo que ha sido su investigación, también lo que ha sido su vocación precisamente en el marco de la defensa de los derechos medioambientales y también de cómo su investigación puede impactar en el contexto social, urbano y por supuesto medioambiental. ¿Y eso qué tiene que ver con el Instituto de Investigaciones Jurídicas? Pues tiene que ver mucho, porque otra de las cuestiones que nosotros platicábamos precisamente es cómo hoy en día muchos de los temas, ¿sí?, que se abordan en los centros e institutos de investigación, pues se tienen que abordar desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, lo que nos ha llevado a nosotros en el marco del Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Jurídicas a precisamente realizar eventos de esta naturaleza, ¿sí?, que precisamente aborden diversas temáticas que desde las áreas de especialización específicas y desde lo que es la ciencia jurídica, pues requieren también de un abordaje multidisciplinar para construir soluciones que sean viables, pero además que tengan una visión pues mucho más amplia o general del problema y con eso pues establecer soluciones mucho más, pues digamos, efectivas. En este tenor, recordar que el plan de trabajo rectoral, ¿sí?, pues también nos establece no solo la cuestión del abordaje multidisciplinar de las problemáticas, sino, por supuesto, también la cuestión de los derechos humanos y la sustentabilidad. Y otra cuestión que es muy importante, que ya platicamos y que el doctor seguramente les va a platicar, es esta cuestión y que a mí me pareció esencial, lo acaba de decir hace unos momentos, se lo acabo también de comentar que me pareció muy importante, hablar de precisamente el medio ambiente como un elemento transversal de todo lo que son precisamente los temas de investigación, ¿sí? La huella humana en el medio ambiente pues es algo innegable y nosotros lo debemos tratar también de una visión transversal. Por lo tanto, pues yo les invito a que pongamos mucha atención en esta interesante conferencia y, por supuesto, recordar que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues lo que está tratando de hacer no solamente es cumplir con una agenda de investigación, sino también abordar temas que son parte de una agenda pública, que son parte de problemáticas públicas, sociales, que nos atañen a todos, y ofrecer también perspectivas, con lo cual la investigación se torna en precisamente una investigación con impacto social, muy de la mano de nuestro plan de desarrollo y del programa de trabajo del doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. Sin más, pues les reitero el agradecimiento por su asistencia en esta tarde tan calurosa y nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Chipuli, por el apoyo que siempre muestra a estas iniciativas.
Bienvenidos sean quienes nos acompañan aquí de forma presencial, heroicamente, y también aquellos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Voy a hacer una muy breve semblanza del doctor Juan Carlos Olivo Escudero, a quien tengo el gusto de conocer desde hace ya casi un par de décadas. Antes. El doctor Juan Carlos Olivo Escudero es biólogo de formación con maestría en Derecho, Política y Gestión Ambientales y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá, España, con especialización en recursos hídricos y ecosistemas acuáticos. Actualmente se desempeña como investigador por México de la CECITI, adscrito al CIESAS Golfo, Centro Público de Investigación del Gobierno Federal, donde desarrolla investigaciones sobre la problemática de residuos sólidos urbanos en México. Su línea de investigación articula la gobernanza socioambiental, el derecho comparado y la gestión participativa de residuos. Ha publicado artículos en revistas científicas indexadas nacionales e internacionales, entre ellas el Boletín Mexicano de Derecho Comparado y Actualidad Jurídica Ambiental, y es autor y coordinador de libros y capítulos en editoriales como Tirant lo Blanc y la Universidad Veracruzana. Fue parte del equipo facilitador de la co-creación con comunidades indígenas del Reglamento de Residuos del municipio de Cuetzalan, Puebla, con metodologías de construcción jurídica participativa. Con más de 17 años de experiencia docente, licenciatura y posgrado, ha impartido materias como Derecho Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental en universidades públicas y privadas. Ha actuado también como perito tercero en discordia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia ambiental y ha asesorado a legisladores federales y estatales en temas de política pública ambiental. En el marco del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, le damos la más cordial bienvenida y el piso es suyo, doctora. Gracias, doctora Ana Luisa. Un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Doctor Chipollini, le agradezco el espacio, ¿no? Y celebro que haya este tipo de colaboraciones entre las instituciones en las que estamos, ¿no? Y creo que, como hemos platicado hace rato, esperamos que se abran ahí caminos de trabajo conjunto, ¿no? Gracias, Ana Luisa. El tema que les voy a compartir hoy es importante, es relevante por lo que está sucediendo a nivel planetario con cuestiones ambientales. Es el segundo problema ambiental. Bueno, el ranking está difícil, ¿no? Entre el agua y la contaminación del suelo, o sea, el agua y la basura, son de los dos problemas ambientales que además están interrelacionados, ¿no? El tema de los residuos también impacta muy severamente en el cambio climático. Toda la basura que va a parar a quién sabe dónde termina descomponiéndose y generando gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero 40 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, pues, si de algo nos quejamos el día de hoy por estos calores y estos climas, ¿no? Tormentas de pronto, sol en la mañana y tormenta que tira árboles por la tarde y en la noche, quién sabe qué, pues es precisamente debido a estas cuestiones. Es un tema de la mayor importancia, el tema ambiental. Y bueno, lo que yo les voy a platicar hoy brevemente es cómo es que llegamos aquí con el problema de la basura en México, ¿no? Y para eso hay que hacer un abordaje estructural histórico, ¿no? Por eso ahí coincidíamos haber platicado, ¿no? Con la doctora Ana Brisa, que lo que tenemos es resultado de una secuencia de acontecimientos y de interacciones con otros elementos, ¿no? Desde un punto de vista sistémica, y que desafortunadamente para México se deja influenciar por normativa que viene de los Estados Unidos de América. Obviamente no es gratuito es por un sistema económico mundial predominante que lleva a este tema, pero también tiene que ver con inercias económicas de impulso del neoliberalismo, ¿no? En los últimos 40 años. Y bueno, cuando uno empieza a ver por qué el problema de la basura está así, pues es por un marco jurídico que deviene de una historia pues bastante pues no afortunada por tratar de reproducir soluciones que no son acordes a la realidad mexicana. Y por ahí voy a empezar en comentar que precisamente este abordaje histórico nos lleva a reconocer
cómo piensa la cultura mexicana con respecto al concepto de los residuos. Y es de una forma muy diferente la cultura mexicana que viene de un mestizaje, ¿no?, entre lo hispano y entre lo prehispánico, da pie a unas visiones muy interesantes que valdría la pena recuperar, pues con miras a saber que si esto no ha funcionado de una manera que hemos intentado, que hemos estado importando, pues ver que esto pudiera funcionar de maneras diferentes. Entonces, platicarles un poco lo que hemos encontrado en las investigaciones, yendo a ver cómo lo concebían en la época prehispánica. Por ejemplo, hay narraciones, ¿no?, de los conquistadores cuando llegan, que se asombraban de la limpieza que había en las ciudades mexicanas, ¿no? La limpieza y lo inmaculado que era, por ejemplo, Tenochtitlán. Narraciones que decían: estaban tan limpias y barridas todas las calles y calzadas de esta gran ciudad que no había cosa en que tropezar. O narraciones de Motolinía, ¿no?, que decía: el imperio tenía un sistema de canoas que se usaban para dejar los excrementos humanos, para alejar los excrementos humanos del interior de la ciudad a través de canales, y que se usaba como abono en las parcelas en los alrededores. Era un poco cómo concebían el flujo material. Y fíjense cómo ahora está de moda este tema de una ley que acaban de publicar en enero, que se llama Ley de Economía Circular. Y esto lo tenían en su visión. Claro, obviamente, esta visión de ciclos, de renovaciones que tenían las culturas mesoamericanas, lo traían porque lo veían todos los días en su interacción normal, diaria con la naturaleza, ¿no? Hay un tema bien importante dentro de todas las deidades que tenía las deidades que reflejan la cosmovisión que tenía el pueblo mesoamericano. Hay una en especial que se llama Tlazolteotl. Algunos investigadores tradujeron como la diosa de la basura, pero en realidad, cuando uno va a ver, no, o sea, no hay correlatos directos, porque lo que se concebía hace más de 500 años era muy diferente a lo que concebíamos hoy, ¿no? Hablar de inteligencia artificial, por ejemplo, en aquel entonces no tendría ningún sentido, ¿no? Cosas así. Pero en esa falla de traducción, realmente es una diosa que además está presente en todos los sitios arqueológicos, que es una figurilla. Lo pueden reconocer aquí en el Museo de Antropología de Jalapa. Hay una sala completa de Tlazolteotl. Son cientos, decenas de figuras de Tlazolteotl, y la pueden reconocer porque es una diosa que tiene la boca manchada de negro. ¿Por qué? Porque devora inmundicia. Devora inmundicia para devolver virtud. Por eso es que el error de la traducción más bien es la diosa de la renovación, ¿no? Y bueno, esta cosmovisión que tenían los pueblos mesoamericanos choca con una imposición de un proceso civilizatorio que se da con la llegada de los pueblos castellanos, ¿no? Es decir, estaban en un proceso civilizatorio los españoles que llevan a México, estaban en pleno Renacimiento. Tenían muy pocos años que habían aprendido a comer con cubiertos, por ejemplo, ¿no? El Renacimiento que venía de Italia les enseñó a comer con cubiertos. Aquí se comía de una manera diferente, ¿no? Tenían las tortillas, pero no comían con las manos, o con envueltos, tamales, etcétera, pero no se comía con las manos, había otros procesos. Entonces ese proceso civilizatorio se impone en esta cultura, y ahí vienen un montón de choques, ¿no? Un montón de tensiones de cómo entender lo sacro, lo profano, cómo entender lo inmaculado, lo sucio, lo pecaminoso. Y entonces se empieza a entender o a distorsionar que lo sucio era lo denigrante, lo malo, el pecado, etcétera, que se contraponía con lo inmaculado, lo limpio, lo divino, cuando en realidad en la concepción prehispánica era muy dual, ¿no? Esto tiene que ver con lo otro y no eran antagónicos. Pero bueno, proceso, ¿no?, que se impone finalmente, da pie a muchos problemas. A partir de entonces, sí hay narraciones históricas donde dicen que la ciudad durante la colonia, la Ciudad de México, tenía serios problemas sanitarios por las costumbres que se habían importado de Europa. Bueno, esto pasa así durante toda la época colonial, hasta que llega un punto de inflexión, que es un punto de inflexión también civilizatorio, que es
la revolución industrial. A partir de la revolución industrial, no es exclusivo de México, es en todo el planeta, cambian la forma de cómo viven las personas, sobre todo en las ciudades. Las ciudades cambian los modelos, perdón, la revolución industrial cambia los procesos de producción, los acelera, y eso transforma profundamente la vida en las ciudades. Ahí en las ciudades empieza a haber problemas sanitarios por acumulación de residuos, ¿no? O sea, no era lo mismo la carpintería artesanal, que generaba un poco de aserrín, a un taller con máquinas, ¿no? Entonces se genera una gran cantidad de residuos, y ahí surge, digamos, el problema de los residuos más o menos moderno. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y a partir de ese momento el problema se torna público al interior de las ciudades. Las ciudades no tenían sistemas de drenaje, las ciudades no tenían sistemas de agua potable y no tenían sistemas de recolección de basura. Eso se inventa en el siglo XIX. En México eso sucede con el Porfiriato. Si se acuerdan de clases de historia, el presidente Porfirio Díaz tenía en su gabinete a un grupo de personas que se les llamaba los científicos, claro. Y justo a la par de que se proponen soluciones en Ciudad de México, fíjense qué interesante, se buscan soluciones en otras ciudades del planeta, París, Londres, que en México también empezaron con menor intensidad porque no era un país, ¿no?, donde explotó la revolución industrial, sino que iba ligeramente retrasado, pero empiezan a haber esos problemas. Y ahí es donde surgen las primeras regulaciones que tienen que ver con la basura. Y eran regulaciones que tenían que ver con códigos sanitarios. En 1891, el primer código de salubridad, donde regulaba pues muchas cosas al interior de las ciudades. Y viene esta cuestión, la Primera Guerra Mundial, la Gran Recesión, Segunda Guerra Mundial, este periodo de entreguerras, y la recuperación económica que se busca a nivel planetario. O sea, ya saben, el tema de los acuerdos de Bretton Woods, adoptar el dólar y el impulso económico a nivel planetario, se da en el sentido de, sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde ya se transfiere la hegemonía económica, ¿no?, del viejo mundo a Estados Unidos, donde surge Estados Unidos como potencia económica, o se consolida más bien dicho, viene con procesos económicos de aceleración de la producción, y para acelerar la producción se requería obligatoriamente acelerar el consumo. Y surgen estos impulsos económicos, ¿no?, del consumismo. Hay unas imágenes que les traía, pero es una portada de la revista Life de agosto de 1955, donde está una familia así con las manos abiertas recibiendo, contentos de la vida, un montón de objetos desechables. Y era precisamente plantear el objeto desechable como la resolución de los problemas al interior. Claro, iba de la mano de filosofías feministas, ¿no?, liberación del trabajo del hogar, con la lavadora, la llegada de los artefactos desechables de un solo uso, hizo precisamente imponer este modelo de producción de usar y tirar. No era así, el modelo económico lo impuso. Y bueno, de ahí viene, ya estamos hablando de pleno siglo XX, ¿no?, agosto de 1955, y empieza a tener en todo el planeta, sobre todo en Estados Unidos, problemas de contaminación por basura. Hay un término en inglés que tiene difícil traducción al español que se llama litter. El litter es toda la basura que está mal colocada en los espacios públicos. No tiene una traducción directa, pero es eso, ¿no?, como una basura mal puesta. Hay este problema de littering en todo Estados Unidos, y muchos municipios empiezan a regular y a prohibir estos artefactos desechables. Acto seguido, las grandes corporaciones de alimentos y bebidas empiezan a abrir conflictos legales en contra de los counties para frenar las regulaciones de la basura. Es cuando surge en Estados Unidos, ¿no?, entre los años 50 y 70, las botellas desechables. Ya no eran las botellas retornables. Eso se viene a dar a México en los años 80 o 90. Y estas grandes empresas, ¿no?, de las industrias de las bebidas y los alimentos empiezan, como dicen lo decimos los mexicanos, a darle la vuelta a la tortilla. Impulsan campañas publicitarias para
devolver, o más bien dicho, trastornar, pervertir el origen del problema. Y entonces el mensaje publicitario de los años 70 es: la gente causa la contaminación, la gente puede resolverlo. Cuando en realidad el problema de la contaminación del littering no era por la gente que consume, sino por el pésimo diseño de los productos que se pusieron al alcance de los consumidores. Hay un anuncio que es un hito, además de la mercadotecnia, que es el Crying Indian, de una agrupación civil estadounidense que se llama Keep America Beautiful, financiada por la industria de las bebidas y la industria alimentaria en Estados Unidos, que desarrolló toda esta campaña para devolverle la responsabilidad a los consumidores cuando en realidad era una responsabilidad de los productores. Y recuerden esa palabra, responsabilidad del productor, porque es justo lo que se está discutiendo, o lo que se discutió ahora que se aprobó la Ley de Economía Circular en México. Luego viene ya en la década de los 70s, el impulso del ambientalismo y el surgimiento propiamente dicho de las normas ambientales en México, a raíz de reuniones o instrumentos internacionales como la reunión de Estocolmo, la reunión de Río, la de Estocolmo en el 72, la de Río en el 92, y empieza el desarrollo de la normativa medioambiental a nivel planetario y sobre todo también en México. En ese momento, en los años 70 es cuando se convierte realmente en un problema inmanejable el tema de la basura. Hay basurales, así les dicen los de Latinoamérica, o basureros, tiraderos a cielo abierto prácticamente en cada ciudad de este país. No hay una manera tecnológica adecuada de depositar la basura, es decir, simplemente se sacaba de las ciudades y se tiraba en algún lugar. Y aquí en Jalapa tenemos una historia, ¿no? Desde la misma colonia Jalapa 2000 era el basural de la ciudad, luego se lo llevaron acá por la carretera antigua a Coatepec. Alguna vez hubo una cueva, un parque, actualmente es un parque, la cueva de la Orquídea, fue un basurero, y todas las ciudades tienen prácticamente tiraderos a cielo abierto. Y se generan dinámicas sociales alrededor de este desecho de materias, toda una dinámica social, y ahí surge la figura de, pues obviamente, este país con tanta precariedad económica, las personas en situación marginal acuden ahí como medio de vida, y surgen lo que ahora lo que se le llama los pepenadores, ¿no? Que son, a final de cuentas, son acopiadores de base o recicladores de base. Y alrededor de este grupo de personas surge también cuestiones sociales perversas que no son exclusivas de México, ¿no? Surge los líderes, ¿no? de los pepenadores. El rey de la basura en los años 70 en Ciudad de México era una persona sumamente rica a partir de la explotación de los trabajadores. Es decir, está asociado el problema de la basura con problemas socioeconómicos muy, muy graves en México. Por cierto, dicho sea de paso, su hijo fue diputado, el hijo del rey de la basura, fue diputado del Partido Revolucionario Institucional, y así es, Cuauhtémoc, que además actualmente está recluido por trata de blancas y muchas cosas, que hereda de ese ambiente, ¿no? De haberse criado, porque su papá tenía 17 esposas, me parece, ahí en el basurero o sea, no, son cosas terribles. Hay un libro muy bueno, narra Castillo Bertier todo lo que sucedía antropológicamente alrededor de estos grupos de la basura. Y ese es el problema de la basura. En Estados Unidos sucedió prácticamente lo mismo. Las mafias controlaban la recogida de la basura en muchas ciudades importantes de Estados Unidos. Obviamente, 30 o 40 años de que esto sucediera en México, pero la dinámica económica, la dinámica social es muy, muy parecida. Luego ya llega las últimas 2 décadas del siglo pasado y empieza ya, ¿no? La legislación ambiental mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la emisión de normas oficiales mexicanas que regulaban qué se debe hacer con la basura, dónde se debe poner, qué instalaciones debe tener, etc. Y finalmente, durante ya el siglo XXI, viene en el 2004, se publica la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos,
que se publica bajo una óptica tecnocrática tratando de copiar cómo se resolvían los problemas de la basura en países desarrollados y tratarla de importar a México. Y de ahí viene una inercia, ¿no? de muchas generaciones que se forman en esta ingeniería sanitaria de querer resolver el problema de la basura a través de grandes instalaciones, ahora les llaman polos de economía circular, ¿no? Que tuvieron serios problemas en Tula, ¿no? Por supuesto, nadie quiere una instalación de este tipo y está teniendo serios problemas ahora que se lo quieren llevar a Puebla. Porque viene de esta inercia tecnocrática de querer resolver los problemas de la basura, omitiendo nuestra forma de pensar, nuestras formas de consumir, nuestras formas de convivir. Y ahí esto se da a partir de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 2004. Luego vienen 20 años después iniciativas muy importantes, muy interesantes, por ejemplo, una ley de envases, ¿no? Donde decían todo debe ser en envases estandarizados, ¿no? O sea, esto va a ser una botella de agua, pero puede ser una botella de refresco y que todos los productores se ciñeran a los mismos tipos de envases con los cuales vamos a consumir los productos, ¿no? Obviamente esa ley fue bloqueada y estuvo ahí varios años detenidos y sigue detenida. Luego vino una ley de economía circular impulsada por corporaciones, ¿no? Una ley de economía circular corporativa a través de la Fundación Ellen MacArthur con esta visión de, fíjense qué tan perverso es, porque se trataba de recuperar materiales que están en la cola del consumo, ¿no? Ya que van de camino a la basura. Ahí hay plástico, aluminio, cartón, etcétera, y este material va a regresar a las corporaciones que te venden los productos, pero ese retorno no es financiado por las empresas, es financiado con los impuestos de los municipios y es financiado con la ausencia de seguridad social de los trabajadores que recolectan y es financiado con un montón de etcéteras que no asumen estas empresas. Por eso es que yo le llamo una iniciativa de ley de economía circular corporativa. A final de cuentas, lleva mucho debate esta ley, la tratan de acomodar, no queda tan ese sentido. Debo decirlo, nosotros participamos desde el 2023, 2024 con agrupaciones de pepenadores a nivel nacional, ¿no? Desde Oaxaca y Ciudad de México, y se hicieron muchos foros para tratar de llevar estos problemas a la Cámara de Diputados. Y hubo un poco de eco, ¿no? Hubo cierta receptividad y hubo moderación en esa ley. De todas formas, a mí no me agrada del todo, pero incluye esta cuestión. Y una cosa muy importante que tiene la Ley General de Economía Circular, que sí se logró meter, fue la responsabilidad extendida del productor. ¿A qué nos referimos con esto? Y eso se los platicaba yo hace rato, ¿no? La responsabilidad de vender algo, y esto choca mucho con principios de derecho civil, ¿no? Cuando yo transmito la cosa, ¿no? La responsabilidad de esa cosa también se transmite, ¿no? Quien ya recibe la cosa, ¿no? Si esto causa un problema, explota, quema, etcétera, ya no es mía, ¿no? Es de a quien le he transferido, derecho civil y desde los romanos viene, ¿no? Bueno, la responsabilidad extendida del productor va en contra de ese principio y es que dice, si yo produje esta botella y la pongo en el mercado y se la vendo a alguien más, se la transmito a alguien más, la responsabilidad del residuo o de los materiales permanece en quien los produjo. Eso está claramente en la Ley la Ley General de Economía Circular. Es sumamente interesante hacia dónde va esto. Bueno, ¿qué les puedo platicar ya un poco para cerrar y compartir, ¿no? A lo mejor algunas preguntas o inquietudes que puedan tener. Ha evolucionado las regulaciones de los residuos desde, digamos, sus orígenes en los códigos sanitarios del siglo XIX, pero ya más formalmente en los códigos sanitarios de principios del siglo XX, el Código Sanitario de 1926, de 1934 y de 1950, hasta el de 1955. Ahí se hablaba de muchas cosas en estos códigos sanitarios sobre la basura. Aprovechamiento de los residuos, ya se hablaba, ¿no? Previa desinfección o limpieza, ¿no?
En 1934 ya se hablaba de regular cómo deberían ser los sitios de disposición final y cierta distribución de competencias, aunque esto claramente tiene que ver con un servicio público de las ciudades. Por lo tanto, tiene que ver con las responsabilidades de los municipios en el artículo 115. Luego ya vienen las leyes ambientales, 1982, una ley federal para protección al ambiente, 1972 también ley federal, hasta que se da una reforma constitucional en el 87, porque, ese es un dato curioso, México, como cualquier otro sistema federal, tiene algunas cosas que se ceden a la federación y otras cosas que quedan en el ámbito, y eso queda, pues, obviamente, en el Pacto Federal. En el Pacto Federal de 1917, el tema ambiental no estaba cedido a la federación, por lo tanto, como en Alemania y en Estados Unidos, quienes tenían la competencia ambiental eran las entidades federativas. Como somos una federación muy sui generis, ¿no? Más bien dicho, somos un país eminentemente centralista disfrazado de federal, ¿no? Y así lo crearon en 1824, ¿no? Pues obvio que eso no sucedió en las legislaturas, porque las legislaturas no funcionan, ¿no? Hasta la fecha, creo. Entonces, no se legisla en materia de medio ambiente. Cuando se viene el neoliberalismo encima a México, había que crear regulaciones ambientales y regulaciones laborales para poder entrar en el libre mercado internacional. Señor presidente, pero si no tenemos facultades para legislar, porque esto es de los estados, nos vamos a tardar mucho. Mejor reformen la Constitución y facultemos al Congreso de la Unión para que legisle. Por eso sale en 1987 una reforma al artículo, se me fue, el que lleva las facultades del Congreso, 73, y se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de medio ambiente. 1988 viene la Ley General del Equilibrio Ecológico y es donde empieza, les decía, ¿no?, esta construcción de la normatividad ambiental en México. Viene de una historia de Estados Unidos de 1970, ¿no?, cuando se crea la Ley de Política Ambiental de los Estados Unidos, la creación de la EPA, las legislaciones sobre basura que venían también en los años 70, fíjense, en Estados Unidos en el 76 se crea una ley que se llama de recuperación de recursos, la CERCLA, y se aprueba con presupuesto millonario para investigación, para capacitación y para implementar esa ley de recuperación de recursos. Era una ley de recogida de basura, ya digamos hablando de economía circular, pero obviamente con mucho dinero. Y ahí se crea la EPA y hay muchas regulaciones. En México simplemente se votaba en el Congreso de la Unión, ¿no? Hágase de esta manera, que se haga, ¿no? Y bueno, y si no hay dinero, si no hay una política pública definida, pues las cosas jamás se hicieron. Y bueno, esto va evolucionando. Hay legislación, por ejemplo, la Ley de Servicios Públicos del Distrito Federal contemplaba algunas cuestiones de 1941, su reglamento de servicios de limpia pública de 1941 tenían esto. La verdad es que en tema de investigación, por eso venía yo a platicar, cómo se desarrollan las regulaciones en las entidades federativas y en los municipios es una área virgen. No hay quien haya investigado cómo se redactan, si hay o no hay, desde cuándo tienen alguna normativa, alguna votación en cabildo de qué se debe hacer con la basura en México. No hay mucha investigación en ese sentido. Lo que tenemos obviamente es de Ciudad de México y tan. Ni siquiera de ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, ciudades industriales que seguramente la tuvieron, no hay ese ejercicio, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos después? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un tema, un dato muy importante. En Estados Unidos viene un conflicto entre Nueva Jersey y Pensilvania, porque Nueva Jersey no quería recibir la basura, ¿no?, para depositarla en grandes rellenos sanitarios que habían construido compañías. Entonces llevan esto a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia declara que los residuos deben ser considerados como una mercancía, por lo tanto no deben ser sujetos de limitaciones en el tránsito o en las transacciones entre los estados. Es decir, se inaugura
la mercantilización de la basura, ¿no? Y esto es en los años 70. ¿Y qué creen? En México empiezan a suceder cosas también similares. Hace unos 8 años hubo controversias constitucionales entre el Distrito Federal y el Estado de Morelos precisamente por problemas de este tipo, que no se debería de estar llevando la basura hacia el otro lado, de estados a otro, y al final de cuentas caen a las conclusiones muy parecidas de lo que hay en Estados Unidos de considerar que es una mercancía. Bueno, pues para irnos ya a las conclusiones, ¿qué les puedo decir? Oaxaca, otro dato también importante. Oaxaca en el 2022 publica una ley para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. El artículo 98 de esa ley decía: se prohíbe la venta, distribución y uso de productos de un solo uso elaborados con PET y poliestireno expandido. Estaban prohibiendo el PET y el unicel para la venta, ¿no? Acto seguido, no pasaron ni 48 horas cuando estaba ya tramitado un amparo y una declaración de inconstitucionalidad por pues corporaciones que ya sabemos, ¿no? Nuevamente, la industria de los alimentos y de las bebidas, ¿no? En la tienda que encontramos en todas las esquinas, y la Asociación Nacional de la Industria del Plástico promovieron ese recurso legal, y obviamente la Suprema Corte de Justicia creen que le dio la razón. Efectivamente, ¿no? Nuestras conclusiones. Es importante revisar la historia de las normas y entender los procesos que se dan no en los niveles que se regulan, sino en otros niveles, para poder entender lo que queremos regular. O sea, no basta con que digamos, se prohíben los popotes y las bolsas de plástico. A ver, hay que entender que esa regulación no va a llevar a ningún lado si no entendemos los procesos económicos que están ahí detrás y que van a condicionar que eso suceda. Hay que ir a las causas, ¿no? 2, no se puede reducir un problema de un sistema complejo con soluciones simples, nuevamente, ¿no? Se prohíbe el uso de bolsas y de popotes, porque una solución así de simple no va a funcionar para un problema complejo, ¿no? Si no abordamos la parte económica, si no abordamos la parte social, con todas las problemáticas tan graves que hay alrededor, no, la precariedad, la marginación que hay alrededor de las personas, o las personas que están alrededor del manejo de la basura en México, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? No podemos dejar de ver lo social, lo sanitario, lo ambiental y lo económico. Es un sistema complejo y por lo tanto hay que abordarlo desde la teoría de los sistemas complejos. Y bueno, también no es correcto reducir el problema de la basura a cuestiones de ingeniería. Alcalde, no te preocupes, yo te traigo la solución. Mira, aquí hay un paquete tecnológico de una planta procesadora de basura que traemos de Alemania, de Japón, no sé qué. Tú nada más tienes que firmar aquí tu concesión por 30 años. Yo me encargo de cobrarle a los ciudadanos, ¿no? Por cierto, y te resuelve el problema de la basura, ¿no? La visión tecnocrática no ha funcionado y no creo que funcione, ¿no? Comprender la génesis del problema y la construcción de las soluciones en los países vecinos puede servir para aprender lo que sí y lo que no, no para copiar así tal cual la norma oficial mexicana, la 083, que regula el tema de los rellenos sanitarios, cómo se construyen y cómo se operan, es una copia y no la podemos usar directamente porque no tenemos los recursos tecnológicos que tienen allá, no teníamos, ¿no? Desde que salió en el 96, los recursos humanos capacitados para ello y un largo etcétera, ¿no? Es decir, no solamente copiándolas es como verdaderamente se tendrá la oportunidad para resolver el problema de la basura en México. Es necesario comprender los fenómenos de la economía informal y las presiones que las corporaciones multinacionales pueden ejercer para mantener el status quo en la forma en que manejamos los problemas de la basura. Se requiere de una ciencia jurídica interactuante, no solo con disciplinas variadas, ¿no? Como la ingeniería, la sociología, la antropología, la economía, sino con las comunidades locales, cómo piensan las personas ahí para poder resolver los problemas de la basura. Y esto se llama abordaje transdisciplinario o diálogo de saberes.
¿Cómo le hacen para resolver el problema de la basura en Cacautepec, en Oaxaca? Es maravillosa la experiencia que tienen, ¿no? Y lo hicieron desde la comunidad, y reciclan, y separan, y todo. Esa es una de las claves. Fijar a cómo está haciendo la iniciativa de la colonia Lucas Martín para sus residuos orgánicos. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención, y la ciencia jurídica tiene que ir trabajando en ese sentido. En ese sentido les comparto que trabajamos con el municipio de Cuetzalan para ayudarles a crear su reglamento, pero no como una receta de, a ver, voy a revisar qué dice la ley general y qué dice la norma oficial y cómo lo hicieron en Estados Unidos. No, nos sentamos, hicimos muchos foros de trabajo traducidos en náhuatl, ¿no? Y al español les fue maravilloso eso, ¿no? Trabajar con indígenas y gente que participa y que además te pregunta, dice, es que basura no te entiendo, dice, aquí nosotros tenemos el taol y la basura. Y dice, bueno, ¿y qué es el taol? Bueno, pues es lo que en ámbitos urbanos o periurbanos le llamamos el desperdicio, o sea, el tichate. Eso no es basura y ellos lo tienen súper clarito, porque eso o se lo dan de comer a sus animales de traspatio, o lo entierran, o se lo regalan a quien lo recolecta. ¿Se dan cuenta cómo esta visión, si no entendemos qué pasa en el México, en el periurbano o en el México rural, es difícil entender los problemas de la basura? Y construimos eso con ese reglamento, pues con esta visión de co-construcción participativa, ¿no? Y sí costó trabajo, ¿no? Con los colegas abogados que estuvieron trabajando con nosotros para, ¿no? A ver, pero ¿cómo meto esto en el reglamento que me está pidiendo la comunidad, ¿no? O la cooperativa que trabaja con la composta, ¿no? Son ejercicios muy, muy interesantes que, pues creo que por ahí va parte de las soluciones que nos hacen falta, ¿no? A raíz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011, la obligación constitucional de respetar y garantizar el derecho humano a vivir y desarrollarnos en un medio ambiente sano se ha replanteado no solo como una obligación del Estado, sino como una corresponsabilidad de los actores, ¿no? Y bueno, con eso concluyo. Si alguien quiere algún dato, alguna lectura, ¿no? de lo que está basada esta ponencia, con gusto se las podemos compartir, o un artículo que publicamos el año antepasado en la revista Actualidad Jurídica Ambiental de allá de España, que pues va más o menos de esto, sin el tema que les platiqué del tema de economía circular, porque esto es muy reciente, ¿no? Hasta esa parte todavía no había evolucionado, pero buena parte de eso está en ese artículo. Así que, bueno, quedo a sus órdenes. Gracias, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Pues todo esto es muy interesante. Efectivamente, yo solamente voy a hacer algunas puntualizaciones, abusando del uso del micrófono, muy rápidas. Ya sé que ya empezó la transmisión, pero ya muy rápido, solo para cerrar. Efectivamente, durante el periodo virreinal, uno pensaría que a lo mejor en el derecho indiano no había mención sobre los procesos de basura y de explotación de recursos naturales, pero sí que lo había. Hay disposiciones en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias en donde se destina una parte de las comunidades, un solar, para que ahí se coloquen determinado tipo de residuos. Por eso no sé esa parte de la historia, porque sabía que me iba a montar en problemas y eso. Pero bueno, sí había, aunque coincido con el doctor Olivo, aquello es un terreno por explorar. Se ha hecho muy poco en esa materia. Y quisiera agregar también que el tema de la visión de la basura y cómo se ha tenido un desarrollo diferenciado en la comunidad y en la ciudad, tiene que ver con la concepción de la basura como un problema público o un problema privado. Y normalmente, hasta más o menos la segunda o tercera década del siglo XX, la basura era un tema privado, particularmente en las comunidades, mucho menos en las urbes, pero era un tema privado. Las familias tenían que resolver qué hacían con aquello que no les servía, con lo cual estaba en el interés de las familias tener muy poquitas cosas que no te sirven. Y había toda una cultura
Hoy le llamamos reciclaje, pero en realidad era una cultura de la reparación. Y entonces surcías, pegabas, reconstruías, porque todo aquello tenía que ver con desechar lo menos posible, porque el problema del desecho era tu problema, que por un tema de economía, por un tema de reestructuración de las sociedades, se convierte en un tema público en el que pasamos al otro extremo. Ahora ya nadie se pregunta dónde va mi basura con que yo la coloque en el bote. O sea, ya está solucionado, ¿no? Aquella campaña publicitaria que yo recuerdo de pon la basura en su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la basura? Porque el lugar final de la basura no es el bote de aquí, o sea, no es ese bote. ¿Dónde está el lugar de la basura? Y la verdad es que esa campaña se quedó, o más bien, creo que hizo más daño que beneficio, porque el tema era inculcar la pregunta de dónde es el lugar de la basura y dónde está mi responsabilidad. Me parece que eso también tiene... ¿Cómo llegar a Suiza, no? O sea, sí, aquello que el Estado reparte esas bolsas de colores en donde todos los ciudadanos colocan la basura perfectamente separada, porque si no te cae una multa. Bueno, ¿cómo llegar a ese punto? Van a decir, sí, pero en Suiza son 3 piojos. No, tiene que ver con la conciencia que tiene cada uno de los ciudadanos y de los niños sobre cuál es mi responsabilidad en mis desechos, son míos. Y bueno, claro, dentro de los ejemplos que mencionaba el doctor Olivo sobre las ciudades, a mí el que llevo guardado como una imagen que impactó profundamente mi infancia era Santa Fe. Santa Fe en Ciudad de México, en donde durante mucho tiempo convivieron aquellos rascacielos que daban al tiradero de basura. O sea, o sea, ¿cómo? O sea, este edificio tan lujoso, tan caro, y lo que ven es un tiradero de basura, con el tema social profundamente desgarrador de ver a los niños pepenadores separando la basura, porque en México sí se separa. El tema es que no lo separamos nosotros, hay todo un sector marginal que separa la basura. Y eso, pues, claramente es algo que es responsabilidad, o que debería ser responsabilidad de todos nosotros. Pues la verdad yo agradezco muchísimo, doctor, que nos deje todas estas reflexiones, todo este nivel de conciencia. Estoy revisando si en redes sociales hay alguna pregunta, pero me parece que no, aunque sí hay gente conectada, ¿eh? Así que yo se lo agradezco enormemente. Abro el foro, abro el micrófono, no sé si hay alguien que quisiera dar algún comentario, alguna pregunta. Sí, por favor. La pregunta va encaminada respecto a este concepto de la responsabilidad extendida del productor. Entendido que el fenómeno de estas grandes empresas y productores, como nunca antes se había visto en la historia, solicita extender este concepto que me imagino, digo, usted me puede corregir, nace desde la parte del derecho administrativo a otras bases del derecho, a fin que las personas puedan exigirle a estos productores en este tipo de responsabilidades, en atención a que, como usted lo comentaba, la responsabilidad no recae en el consumidor, sino en un productor irresponsable y, sobre todo, abusivo, que genera las condiciones necesarias para esos niveles de consumo desmedido y, sobre todo, la mala gestión de los desechos. Entonces, ¿usted considera que no solo se debería de quedar en el ámbito administrativo, sino impactar otras áreas del derecho, a fin que esta responsabilidad extensiva del productor modifique, por ejemplo, los litigios por responsabilidad civil extracontractual? Digo, por dar un ejemplo, entre otros. A ver, sí coincido que lo que establece la Ley General de Economía Circular son cosas muy puntuales de obligaciones para sectores, ¿no? Y va escalonado para el 2027. Todas las industrias de tal sector deben de tener cada una su plan de economía circular, o sea, cómo van a hacer que su producto o los materiales de su producto regresen. Y así va escalonado 2027, 2028, 2029. Y son obligaciones muy fuertes, ¿no? Entiendo que esto va a ir, ¿no? A la mexicana, ¿no? Como la norma oficial mexicana de los sellitos, ¿no? Que iba a entrar
la parte más restrictiva en el 2027, lograron empujarla hasta no sé qué año, o sea, va a ir entrando paulatinamente, pero efectivamente son regulaciones en el ámbito administrativo, o sea, es decir, algo que queremos y que el aparato estatal va a ir empujando condicionado a que si no lo haces, pues te van a poner unas multas, te van a ver un procedimiento, etcétera. Pues es la primera herramienta que tenemos, ¿no? O la que se saben los diputados, ¿no? Creo que sí debe haber más herramientas. Hay en cuestión convencional, por ejemplo, hay algunas empresas que para poder cotizar en bolsa necesitan acreditarse en tal o cual cosa y entonces empiezan, o que sus proveedores cumplan tal o cual cosa. Y ahí es donde viene convenios entre particulares, decir, bueno, no te voy a comprar si no cumples esto, esto y esto. Pudieran ser cosas interesantes que habría que explorar en la parte no obligatoria, que creo que existen, no sé si mencionen explícitamente la parte de economía circular, pero pues va por ahí. Y otras cosas que sí debería haber a lo mejor más fuerte, porque como dicen, el horno no está como para bollos, ¿no? O sea, ya vamos tarde para implementar soluciones y sí deberían ser soluciones más contundentes, más fuertes, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Sí, doctora, por favor. En los municipios, ¿habrá uno que sea emblemático y que sea bueno consultar, que ha hecho como buena práctica? Y por otro lado, a mí sí me causa mucha tristeza ver el tema de los residuos sólidos urbanos como un tema de trámite, un tema que no le meten estudio más allá de lo administrativo. Hablamos de técnicos especializados, ¿no? Yo no me asomé nunca, yo estuve en el ayuntamiento en Poza Rica, nunca me asomé al basurero municipal, pero decía la gente que trabajaba ahí que ya estaba rebasado, pero que le siguen echando residuos. Y pues, leyendo un poquito el contrato que estaba en transparencia, se entendía que tenía capas, ¿no? Para temas de mitigar el daño ambiental. Entonces mi lógica me dice, bueno, pues si está rebasado, ¿no? Y lo estás, cada día le metes más, ¿hacia dónde va a caer eso, no? Y también te das cuenta de que el agua está muy contaminada, de los arroyos, decían, o sea, Poza Rica, porque había pues, cuenta la leyenda que hay una poza, Sí, ¿no? en su nombre. Pues ya eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta conocimiento, voluntad política, más sanciones emblemáticas, porque sí ha habido, sí les llegaron a clausurar el basurero, pero la solución es armar otro daño ambiental en otro lado, ¿no? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál es la raíz del problema? Hay varios comentarios ahí. Alrededor de la ciudad de Oaxaca, a partir de que cerraron un relleno sanitario, igual fue la autoridad y les clausuró y no encontraban dónde meter la basura. Estuvieron pagando millones de pesos para sacar la basura de Oaxaca y llevarla, me parece que a tiraderos en Puebla, etcétera. Costosísimo. A partir de esos otros municipios que no pudieron afrontar eso, que hay que decirlo, eran municipios pequeños de usos y costumbres donde se reúne toda la población y caben en un parque, ¿no? Entonces, a mano alzada dijeron, esto no puede seguir así, el que saque su basura sin separar, le toca pamba, ¿no? Todos votaron y al otro día, como en Suecia, ¿no? Estaban separando, ¿no? San Sebastián Tutla, Santa María del Tule, Cacautepec, son municipios que tienen experiencias muy interesantes de ponerse las pilas. Por ejemplo, San Sebastián Tutla generaba 10 toneladas diarias de basura, es muy poquito. Pero de eso, cuando dijeron se acabó, estaban generando para enviar a tirar alrededor de 200 kilos de basura. O sea, una barbaridad. O sea, todo el 90 y tantos % lo estaban separando y bien, ¿no? A vender aquí, a vender allá, pero con un municipio y un acuerdo comunitario, ¿no? Donde la norma surge de la comunidad, es cuando realmente se aplica. Cuando viene de arriba es muy difícil. Ahora, ¿cómo hacerle para resolver? Sí tiene que ver más con procesos de entender hábitos de consumo, ¿no? Que no debo yo comprar cosas que se van a convertir en basura cuando, si miremos eso,
Cuando asimilemos eso, muy buena parte del problema se va a resolver. Si no resolvemos eso, vamos a entrar en resolver a través de paliativos, ¿no? ¿Cómo construir un mejor relleno sanitario que no contamine? Pues sí, pero es un paliativo porque la corriente de residuos va a seguir llegando y el día que se te llene ese, vas a tener que poner otro al lado, el otro al lado y así hasta cuándo, ¿no? Entonces, esas soluciones no son tan fructíferas, ¿no? A largo plazo. Que los municipios no lo invierten, desafortunadamente no lo invierten, y sí les llega mucho dinero. La federación, todo dinero de la federación que le llega a los municipios viene con un catálogo de cosas en los que pueden invertir. Y en ese catálogo viene un montón de renglones que tienen que ver con soluciones para resolver. Pero a la hora que tienen que votar para ver dónde meten el dinero, a la calle fulanita, al alumbrado fulanito de no sé qué, al parque no sé qué, los problemas ambientales no los toman, ¿no? Acabo de revisar el Programa General de Inversión de los municipios de Veracruz de este año y hay 4 que sí invierten. Los demás, nada, o sea, 0. Por eso estamos como estamos, por eso están los tiraderos de basura. Y no nada más es Poza Rica, ¿no? O sea, cualquier ciudad que tiene relleno sanitario, Jalapa tiene un relleno sanitario que ya se llenó, ¿no? Coatzacoalcos tiene un tiradero de basura que desde hace 4 años está derramando, ¿no? Y no le invierten ni un quinto para resolver el problema de la basura, ¿no? Bueno, por ahí va. Gracias, Juan. Muy bien. Pues agradezco enormemente a quienes se mantuvieron conectados. Ahí hay un comentario sobre los popotes y las tortugas de quien está viendo. Pero que sea la primera de varias ocasiones que podamos coincidir, doctor. La verdad es que el tema es fascinante. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, le extendemos una constancia al doctor Juan Carlos Olivo Escudero por haber impartido en la conferencia La evolución de la regulación de los residuos sólidos urbanos en Estados Unidos y México, replicando problemas de la basura. En el auditorio, Héctor Fixamudio de esta entidad, contribuyendo hacia la reflexión interdisciplinar y a la divulgación de la ciencia jurídica. Liz de Veracruz, Artes Cienciados. Muchísimas gracias. Gracias.